¿Qué son los drones de carreras? ¿Cómo se estudian? ¿Cuál es el camino que les depara a los drones de carreras? Bueno, estas y muchas otras preguntas ya se han ido respondiendo conforme el estado de la tecnología ha avanzado desde diferentes perspectivas y conforme otra serie de situaciones particulares, como lo son políticas, sociales, económicas, se han podido abordar en los contextos donde los drones han hecho presencia. Para esta oportunidad, Sergio García Nieto y yo, José Manuel Castiblanco, en el marco que ofrece el Congreso Ingenia Drone, en el eje temático de diseño y fabricación, ofrecemos otra perspectiva. Esperamos que sea de su agrado y de su interés. A esta ponencia la hemos titulado Estudio del comportamiento dinámico de los drones de carreras a partir de su geometría. Para presentar la idea, vamos a desarrollar este índice que está en pantalla durante unos 10 minutos. Vamos a ver una introducción, una teoría, una hipótesis, una metodología, una validación de resultados, unas conclusiones y unas líneas a futuro. Antes de estudiar la dinámica, a mí me gustaría, desde dos perspectivas muy particulares, definir lo que es un dron de carreras. Y para esto vamos a ver el siguiente vídeo. En el vídeo yo he visto velocidades, aceleraciones, maniobrabilidad, agilidad, trayectorias, controlabilidad, tiempos, telemetría. Bueno, yo he visto una serie de conceptos relacionados con ingeniería. Sin embargo, los medios de comunicaciones masivos como la ESPN, CNN, la BBC, Bloomberg, por ejemplo, que son impulsados por grandes inversores como Allianz, DHL, Siemens, Red Bull, ¿qué ven? ¿Qué entienden por los drones de carreras? Ellos entienden esto. Viendo este vídeo, yo percibo un despliegue logístico bastante interesante, un músculo económico bastante importante, pero también percibo juventud. Estos grandes inversores han entendido a los drones de carreras desde la perspectiva del espectáculo. Ahora, si hablamos de espectáculo, Fórmula 1, MotoGP, son garantía de eso. Iniciativas relacionadas con los drones de carreras a nivel de España tenemos a la IDL, por ejemplo, a nivel mundial, la DRL. Carrefour Drone Days es otro gran inversor que ha entendido a los drones de carreras desde la perspectiva del espectáculo. La pregunta es, ¿cuál es el camino de los drones de carreras? O mejor aún, ¿dónde ha radicado el éxito de deportes como la Fórmula 1 o MotoGP? Para responder estas preguntas, desde nuestra perspectiva particular, vamos a ver un poco de teoría. Tradicionalmente, a los drones de carreras se les ha clasificado como cuadrirrotores. Sin embargo, para estudiar las ecuaciones que relacionan su movimiento y además de su dinámica de vuelo particular, hace falta una caracterización geométrica un poco más detallada de su estructura. Por lo que aquí en pantalla vemos esta diagonal trazada en color amarillo entre ejes de los motores que vamos a llamar lambda. Además de esta distancia angular entre las patas o los brazos que vamos a llamar alfa y beta. Si esta caracterización geométrica es tenida en cuenta, luego en el mercado encontramos una cantidad considerable de estructuras diseñadas para drones de carreras. Y si es tenida en cuenta, básicamente podemos encontrar
tres conjuntos de estructuras bastante definidas. Hay más, pero son las más conocidas. Simétricas, un conjunto no simétrico y unas estructuras híbridas. Ahora, para hablar de las ecuaciones que involucran su movimiento, básicamente es la segunda ley de Newton, que relaciona las velocidades y aceleraciones lineales y rotacionales del cuerpo, junto con la fuerza y las aceleraciones y la masa. Luego, si esta caracterización geométrica es tenida en cuenta, así como estas ecuaciones del movimiento, entonces en la dinámica de vuelo particular encontramos una relación explícita que contiene la distancia lambda en las aceleraciones de rotación y una relación implícita que tiene en cuenta la distancia angular alfa y beta en la aceleración de traslación. Ahora, si toda esta teoría es tenida en cuenta, luego nos planteamos una hipótesis de investigación. Una pregunta que es, ¿cuáles son los efectos de las diferentes distancias lambda sobre la dinámica de vuelo particular de un dron de carreras? Para responder a esta pregunta nos planteamos tres perspectivas, una numérica, una analítica y una de simulación. Para el caso de esta ponencia vamos a desarrollar la metodología que tiene que ver con la perspectiva numérica. Básicamente fue establecer un procedimiento de vuelo experimental, un registro de variables, un análisis experimental y una interpretación de los resultados. Sobre el procedimiento de vuelo experimental, se escogió un conjunto, se seleccionó un conjunto de 15 estructuras divididas en 5 según la clasificación que hemos hecho previamente. Es decir, 5 estructuras simétricas, 5 estructuras no simétricas y 5 estructuras híbridas. Sobre cada uno de estos subconjuntos se varió la distancia lambda de cada uno de estos modelos y las distancias angulares, alfa y beta. Luego de seleccionar esta muestra para realizar las pruebas de vuelo, se procedió a ajustar los parámetros. Es decir, los componentes electrónicos y los motores fueron los mismos o fueron idénticos para cada una de las estructuras que se probaron. Ahora, las ayudas de navegación que tenía el piloto fueron todas desactivadas y las ayudas relacionadas con la estabilidad fueron las sugeridas por el desarrollador de la aplicación. Esto es, los valores proporcionales, integral y derivativo para cada una de las ganancias de control fueron establecidas o dejadas por default. Esto, según los desarrolladores de la aplicación, son suficientes para garantizar la seguridad de vuelo de las pruebas realizadas o de un dron en una competición de drones de carrera. En esta tabla relacionamos los componentes electrónicos que son estándar para que se encuentran en cualquier tienda que venda componentes electrónicos y de fácil acceso. Luego, para el registro de variables, lo que hicimos fue establecer un conjunto de indicadores de comportamiento que relacionan las velocidades, los tiempos durante los tramos curvos y los tramos rectos de una pista que fue configurada para las pruebas de vuelo. Y básicamente, sobre ella se colocaron un conjunto de sensores en los dos tramos rectos de 50 metros y un conjunto de 4 sensores en los dos tramos curvos que tenía 2.5 metros de radio. Luego de establecido este registro de variables, se procedió a las pruebas de vuelo. En total se hicieron unas 40 por cada una de las estructuras de vuelo. Cuando teníamos todos esos datos, se procedió al análisis experimental. Para realizar este análisis se utilizó una técnica de estadística conocida como los diagramas de cajas y bigotes. Esta técnica nos permitió identificar las estructuras destacadas de todos los conjuntos en función de la mediana, la simetría y la compactación de los datos registrados en los indicadores. Esto es, las estructuras destacadas están enmarcadas en este círculo rojo y cada una de estas gráficas tiene que ver con las 5 estructuras de cada familia, simétricas, no simétricas y híbridas. Luego de tener identificadas estas estructuras, se compararon, las estadísticas se comparó con el sistema de telemetría. Es decir, teníamos un sistema externo de sensores sobre la pista que medía las velocidades y tiempos y teníamos un sensor interno que medía la telemetría empotrada en la controladora de vuelo del dron. Es decir, comparando, contrastando estos dos sistemas, se establecieron una serie de relaciones y cuando encontramos una similitud más o menos alta, se procedió a interpretar estos datos. Para interpretar los datos, lo que hicimos fue establecer unas directrices de diseño que tenía que ver con unos compromisos preliminares. Es decir, se estableció la maniobrabilidad
y la agilidad de la estructura durante la prueba de vuelo. La maniobrabilidad tenía que ver con alcanzar frecuentemente las velocidades más altas durante la recta, y la agilidad tiene que ver con alcanzar frecuentemente las velocidades más altas durante los tramos curvos. La maniobrabilidad está en función de la distancia lambda, mientras que la agilidad está en función de la relación de aspecto de la estructura. Esto es, la distancia lambda sobre las distancias angulares alfa y beta. Una vez establecidos estos comportamientos, se estableció un desempeño como alto, medio y bajo, y se seleccionó los altos en función de la distancia lambda. Ahora, una vez establecidos estos directrices de diseño, se pasó a cuantificar el aporte de la estructura a la dinámica de vuelo. Esto fue, se estableció una matriz de diseño en función de la fiabilidad de los datos. La fiabilidad tiene que ver con la repetitividad del dato encontrado de la estructura seleccionada. De esta manera, se cualificó en alto, medio y bajo las especificaciones geométricas de esas estructuras destacadas en función de la maniobrabilidad en recta y de la agilidad en curva. Una vez cuantificado este aporte, se pasó a la validación de los datos. Para eso, una vez teníamos una fiabilidad alta y un desempeño alto de identificado de las estructuras destacadas, lo que se hizo fue cuantificar los indicadores de comportamiento. Es decir, una vez cuantificados los indicadores de comportamiento según las distancias lambdas que fueron destacadas, se estableció un ritmo para cada una de estas estructuras. Una vez tenido la fiabilidad, el desempeño y el ritmo del dron cuantificado según la maniobrabilidad y la agilidad de cada una de las estructuras destacadas, se pasó a establecer las especificaciones preliminares de los diseños. Esto fue se cualificó el comportamiento dinámico de los drones destacados como medio, alto y bajo según la maniobrabilidad, agilidad y rapidez según la fiabilidad de los modelos. Y una vez estaba cualificados este comportamiento dinámico de cada una de las estructuras, se pasó a establecer las especificaciones geométricas cuantitativas de cada una de esas estructuras. Es decir, tenemos un análisis cuantitativo y luego y traducido en un análisis cuantitativo. De esta manera tenemos un diseño conceptual con sentido dinámico. Finalmente, como conclusión, lo que hicimos fue establecer una serie de datos mediante registro de sensores. Luego estos datos registrados en los sensores fueron analizados mediante una técnica estadística según unas muestras seleccionadas para las pruebas de vuelo. Se seleccionaron unas estructuras destacadas y luego ese análisis estadístico de esas estructuras destacadas se compararon o se contrastaron con la telemetría empotrada en la controladora de los drones destacados. De esta manera se estableció un comportamiento dinámico en función de las distancias alfa, beta y lambda. Y de esa manera seguíamos el ciclo del diseño. Unas líneas a futuro tienen que ver, por ejemplo, con las perspectivas analíticas y de simulación, elevar la calidad del registro de los datos utilizando un sistema de OptiTrack. Luego, utilizar modelos matemáticos más complejos que relacionen la simulación y la cosimulación del movimiento, al menos de las rotaciones de los hélices, por ejemplo. Y otra tercera línea tiene que ver con el diseño multiobjetivo de la estructura que relacione la estructura de control y estos modelos matemáticos más complejos. Finalmente, ¿cuál es el camino de los drones de carreras? Bueno, yo me quedo con la perspectiva de los grandes inversores. Esta gente garantiza el espectáculo de los drones de carreras. Sin embargo, ¿cuál es el éxito de los deportes como Fórmula 1, MotoGP? Bueno, esos deportes han vinculado a su estructura deportiva una estancia académica que de alguna manera alimenta a estas estructuras deportivas. ¿Cuál es el camino para los drones de carreras, para las iniciativas relacionadas con los drones de carreras? El camino es el mismo, es decir, tenemos que vincular a esta estructura deportiva el desarrollo, la investigación y la academia. Y de esta manera garantizamos la sostenibilidad y el espectáculo de los drones de carreras.
Bueno, muchas gracias por escucharnos y espero que haya sido de vuestro agrado.